Qué bueno verlos a los aquellos que hacía ratico no los veíamos. Bienvenidos de vuelta. Qué bueno que estén aquí. Y bueno, ya no crea que no me animo por los que, no me alegro por los que vienen cada 8 días. También me animo mucho, me alegra mucho verlos aquí y que todos estén con nosotros. Bueno, entonces yo quiero invitarles a que pasemos al tiempo de la predicación, al tiempo de la exposición de la palabra. Y yo invito a que ahí donde usted está, usted me colabore y busque en su Biblia y se sitúe en el tercer evangelio. ¿Cuál es el tercer evangelio? Lucas, muy bien, vamos a Lucas. Vamos a Lucas 1. Y ahí en Lucas 1 vamos a estar leyendo a partir del versículo, vamos a leer el versículo 5 del 5 al 17 y luego el 76 al 80, ¿cierto? Entonces quédese ahí en Lucas 1, correcto. Hoy vamos a estar viendo entonces, si me colocan ahí la primera diapositiva, vamos a estar entonces hablando a seguir. Acuérdense que estamos hablando acerca de la fe, ¿cierto? Estamos hablando acerca de la fe y entonces hoy vamos a ver vamos a iniciar, como decirlo así, digamos una miniserie dentro de la serie de la fe. ¿Eres tú el que había de venir? La fe puesta a prueba. Juan el Bautista. Vamos a estar entonces hablando de esto, un estudio de la vida de Juan el Bautista. Y vamos a estar entonces en el día de hoy en nuestro primer tema. El primer tema que vamos a ver es lo que dice acá en la primera diapositiva. Es la primer sermón, va a ser la voz que rompió el silencio. Eso es lo que vamos a estar nosotros estudiando en el día de hoy. Entonces, antes de comenzar, yo los invito a que hagan oración, encomendemos y entreguemos este tiempo al Señor y le pidamos al Espíritu Santo de Dios discernimiento, sabiduría y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Ahí donde está, incline su rostro. Digámosle a Dios, gracias Padre por tenernos en este día, en este lugar, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, mi buen Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, sobre nosotros se renueva mañana tras mañana. Qué bendición, Padre, podernos reunir hoy como hermanos en la fe, hoy podernos estar aquí escuchando tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, quitándonos el velo que muchas veces está en nuestro rostro, que no nos deja ver las verdades. Por eso, Espíritu de Dios, pedimos y oramos por sabiduría y discernimiento para que cuando tu palabra sea escuchada, esa palabra verdaderamente rompa la dureza que puede haber en nuestros corazones, nos cambie, nos transforme y nos lleve a que cada día seamos unos mejores cristianos, unos cristianos más maduros. Quédate con nosotros, Señor. Usa mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida iglesia, hoy entonces quiero quiero seguir hablando acerca de la fe. Por entonces, ubíquese ahí en en Lucas 1, tenga ahí su Biblia. Hoy quiero seguir hablando acerca de la fe y comencemos entonces a hablar de un hombre, ¿cierto? Vamos a hablar de un nuevo personaje porque veníamos hablando acerca de Elías y hoy quiero hablar con ustedes entonces acerca de esta continuación de esta serie acerca de la fe. Cuando nosotros examinamos nuestra fe, cuando usted está en intimidad con el Señor, cuando usted está allí en la presencia del Señor y usted examina su fe, o cuando nosotros vemos la historia de las personas que nos narra a nosotros la palabra de Dios, ¿cierto? Esos personajes, la historia de fe de esos personajes de la Biblia, ¿cierto? Podemos entender que hay temporadas en la vida cristiana donde tanto en nosotros como en estos personajes bíblicos la fe no se siente como una montaña firme, que es como debería de estar. Si yo le pregunto a usted cómo está su fe, ¿cierto? Pues uno espera, ¿cierto? ¿Cómo le digo al pastor que mi fe no anda muy bien? O cómo me siento inapropiado cuando hay momentos donde mi fe está
tambaleando, donde hay crisis de fe. Entonces, muchas veces nuestra fe, en vez de estar como debe de estar, como una montaña firme, ¿cierto? Parece más bien como una vela que está expuesta al viento, peleando por no apagarse. Y esto ya lo hemos visto nosotros, ¿cierto? Lo vimos juntos cuando estuvimos caminando en la palabra de Dios, allí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando estudiábamos Elías y veíamos a Elías, un hombre de fe, un hombre usado por el Señor, allí sentado en el desierto bajo el enebro. Un hombre que estaba agotado, un hombre que quería morirse después de haber visto caer fuego del cielo. Hoy, así como caminamos unos días viendo la vida de Elías y aprendiendo acerca de esa fe de él, hoy vamos a caminar junto a otro hombre, ¿cierto? De Dios que quiere también, un hombre de Dios que también en su momento más oscuro envió una pregunta desde una celda, ¿cierto? Y es lo que dice el nombre de esta serie: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y eso está entonces en Mateo 11:3. Ahí en Mateo 11:3 aparece esa pregunta que está haciendo Juan el Bautista, ¿cierto? Desde la selva. Entonces ese hombre, como lo he mencionado, ¿cierto? Es Juan el Bautista. Pero antes de llegar a esa pregunta, esto que estamos viendo acá en Mateo 11:3, que él envía a unos discípulos a preguntar, vaya y le preguntan: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Allí es donde vamos a ir a parar nosotros. Allí es donde nosotros, después de 4 sermones que vamos a tener acerca de la vida de Juan el Bautista, usted y yo vamos a ir a analizar acerca de esta palabra, de esta pregunta, perdón. Pero antes de que usted y yo lleguemos a esa pregunta que es desgarradora, que será nuestro destino final en esta serie, necesitamos nosotros conocer quién era Juan el Bautista. Porque no se puede entender la magnitud de esta crisis de Juan si no se entiende primero la magnitud del llamado que tuvo Juan a servir y el por qué Juan nació. ¿Correcto? Entonces, en las próximas semanas, vamos a usar 4 semanas, ¿cierto? Donde vamos a recorrer 4 estaciones de la vida de este profeta. La primera, que es el día de hoy, vamos a mirar quién era Juan y el propósito que Dios tuvo con Juan, el por qué levantó a Juan. Segundo, vamos a ver otro que es el mensaje radical que predicaba Juan el Bautista. Y si recordamos cuál era el mensaje que Juan el Bautista hacía, era ¿qué? Un llamado al ¿qué? Al arrepentimiento. Vamos a estudiar acerca de eso, ¿sí? Luego vamos a ver un tercer sermón, es el momento. Ahí vamos a hablar del momento culminante cuando Juan se encuentra con Jesús y apunta y señala de que él es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Y finalmente, en nuestra cuarta prédica o sermón, vamos a ver la crisis de fe que enfrentó este hombre desde la cárcel. Y que vamos a analizar esa pregunta que sale de Juan y la respuesta que Jesús envía con sus discípulos. ¿Qué significó para Juan? ¿Y qué significa esa respuesta también para cada uno de nosotros? Entonces, a lo que hoy concierne, hoy nos vamos a detener en el primer sermón, que es analizar acerca de quién era Juan y el propósito con que Dios lo levantó. Y para poder nosotros detenernos en este principio, entonces vamos a mirar en el vientre, vamos a estar viendo el vientre de una mujer estéril, en el silencio de un templo y la promesa de un ángel que llega. Porque la historia de Juan, querida iglesia, como la historia de nuestra fe, ¿cierto? No comienza con nosotros.
Comienza con Dios, ¿correcto? Comienza con Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 1 a partir del versículo 5. Lucas 1 a partir del versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dos características que ahí vamos a estar viendo. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en sus el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a parar ahí. ¿Claro hasta ahí la historia que estamos leyendo acerca de lo que fue entonces el nacimiento, el anuncio, del nacimiento de Jesús? De Juan. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a leer también el versículo 76. El versículo 76 nos dice a nosotros, el versículo 76 está en un momento de profecía de Zacarías, ¿cierto? Que nos dice el versículo 67, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, versículo 76, dice algo: y tu niño, profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Eso entonces es lo que Zacarías recibió cuando su esposa concibió. Vamos a ver 3 puntos. ¿Listo? Entonces, el primer punto que está ahí en la diapositiva, si me colaboran con las diapositivas, ¿las tiene? ¿Sí? Eso, ahí está. Hay pues como unos punticos ahí para que tengan. El primer punto, no, ese es el segundo, esa es la introducción que ya pasé y que no la tuvieron. Vamos al primer punto. Eso. Vamos a ver el primer punto, y es: cuando Dios calla, no ha olvidado a su pueblo. Y les voy a hacer un poco de concepto, de introducción a lo que ya leímos, porque la llegada de Juan el Bautista va a romper el silencio del cual nosotros estamos hablando, que se llama este tema del día de hoy, la voz que rompe el silencio. Ahí en el versículo 13 de Zacarías, de Lucas, dice la palabra de Dios lo siguiente. Yo los voy a leer, tranquilo. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, profundicemos un poco en torno o alrededor de este versículo que estamos viendo nosotros acerca de la vida de Juan el Bautista. Entonces, Lucas
nos sitúa a nosotros. Lucas es un historiador, ¿sí o no? Él está contando una historia. Lucas, ¿era quién? ¿Qué profesión tenía Lucas? Él era el médico, ¿cierto? Y Lucas, ¿cierto? Es un evangelista y él está escribiendo la historia, ¿cierto? Dice, porque cuando dice Lucas 1 al principio, dice que él se coloca a reunir cada uno de los testimonios y a contar la historia bien organizada acerca de Jesús. Entonces, Lucas es un evangelista que nos da muy buenos detalles, ¿cierto? Da unos detalles, o sea, viéndolo como desde el punto de historia, es un historiador muy preciso con las fechas que él está dando y los datos que él nos está dando. Entonces, él nos dice en el versículo 5 de Lucas 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, ¿cierto? Entonces, él nos sitúa en los días de Herodes, rey de Judea. Y ese datico que usted puede muchas veces pasar por encima y no prestarle atención, ese pequeño dato geográfico y político esconde algo muy enorme que nos va a ayudar a nosotros mucho a ubicarnos en qué es lo que está aconteciendo aquí y por qué es importante la llegada de Juan el Bautista. Porque la voz profética, cuando nos habla a nosotros de que cuando en los días de Herodes, rey de Judea, la voz profética llevaba 400 años en silencio. En Israel, ¿cierto? Si quiere ponga la diapositiva, qué pena. En Israel, durante 400 años, o sea, desde Malaquías 4, versículo 6, si no estoy mal, que es el último, ¿cierto? Ustedes me pueden ayudar ahí, Malaquías. En Malaquías 4, que fue lo último que se escribió. Malaquías 4, sí, versículo 6, hasta que empieza a hablar aquí este ángel, ¿cierto? Había un silencio constante en la historia profética de Israel. Entonces la voz profética llevaba 400 años en silencio. Desde el último versículo de Malaquías 4:6 nos dice, allí lo que usted lee en Malaquías 4:6 dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. Dios no había levantado un solo profeta en Israel durante 400 años. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se moría un profeta y ya estaba otro, o a veces habían hasta 2 profetas en paralelo trayendo profecía y palabra de Dios al pueblo de Israel. Entonces, 400 años, que son 4 siglos de imperios que se levantaron y imperios que cayeron, de sinagogas que enseñaban la ley pero no escuchan una palabra nueva de parte de Dios. Estaban entonces este pueblo que había ido al exilio, que había salido al exilio, ¿cierto? Y que durante 400 años después, desde Malaquías, no se había escuchado nada. En esos 4 siglos, yo digo aquí, 4 siglos de imperios que se levantaron y cayeron. Durante esa época, por ejemplo, se vio cómo el dominio persa creció. Luego, también durante esos 400 años, ahí es donde se ubica comando Alejandro Magno, conquista la región. Ahí durante esos 400 años se hace, por ejemplo, la traducción de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traído al griego durante esos 400 años, porque ellos estaban en la dispersión y muchos estaban lejos y no podían ir al templo y ya muchas de las generaciones que se levantaban ya no sabían el idioma en el que estaba escrita la palabra de Dios, entonces lo tuvieron que traer al griego. Entonces, durante esos 400 años también fue la revuelta de los macabeos, que ahí es donde viene los libros deuterocanónicos, donde habla primera de Macabeos, segunda de Macabeos, ¿cierto? Los macabeos son famosos porque ellos arman una revolución, ¿cierto? Una revuelta, y ellos toman, ¿cierto? Recuperan Jerusalén. Y luego también, durante esos 400 años, está la dinastía Asmonea,
que la dinastía Hasmonea le permite a Israel por un muy corto tiempo ser como independiente. Pero luego de eso viene Roma y la conquista Jerusalén en el año 63 antes de Cristo, que ya nos estamos acercando a cuando viene ya el nacimiento de Juan. Luego de eso viene Herodes el Grande. Y Herodes el Grande es el que expandió el templo, el que lo volvió más grande, más bonito, ¿correcto? Y a este Herodes el Grande es el que atendió a los que llegaron a preguntar que a dónde había nacido el rey de los judíos. Entonces, durante todo ese periodo se consolidaron grupos como los fariseos, los saduceos, los escribas, de los que muchas veces habla la palabra de Dios, y crecieron mucho las sinagogas. ¿Y por qué crecieron tanto las sinagogas? Porque estaban muy lejos y no les era fácil venir hasta Jerusalén a traer sus ofrendas. Entonces, ¿cómo crean las sinagogas? Las sinagogas es en estos países o estos lugares lejanos, ¿cierto?, de Jerusalén, se empezaron a reunir, a leer su Torá, a leer su Antiguo Testamento y a compartir y tratar de conservar su cultura. Entonces ahí viene el nacimiento de las sinagogas y donde leía la palabra de Dios. Entonces lo que decimos es que durante esa época en las sinagogas se enseñaba la ley, pero ya no se escuchaban palabras nuevas porque había silencio completo acerca de Dios. Y en medio de ese silencio, entonces, del cual les acabo de narrar, hay un sacerdote que nos está narrando a nosotros Lucas, que se llama Zacarías y que tiene una esposa que se llama ¿cómo? Elizabeth. Y nos dice a nosotros el versículo 6 de Lucas 1 una característica de estas dos personas. El versículo 6, ¿qué nos dice a nosotros? Antes de eso, que eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El Señor, a pesar de todo eso, guardaba ¿qué? Un remanente. Entonces, Elizabeth y su esposo Zacarías eran justos delante de Dios. Y también nos dice más adelante algo, dice que eran estériles y de edad avanzada. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la historia de Zacarías y Elizabeth, esta es la misma tensión que nosotros encontramos en la palabra de Dios en otros momentos. Esto nos lleva a nosotros a recordar, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara, ¿no les parece? Información o otro paralelo también en la palabra de Dios, por ejemplo, con Ana y Elcana. ¿Se acuerdan de Ana y Elcana? Primera de Samuel. ¿Qué era el problema de Ana? Que era estéril, ¿cierto? Elcana tenía hijos con Penina y que con Ana nada. Y que ella oró amargamente delante del Señor y Elí, si no estoy mal, que era el sacerdote, le dice que estaba embriagada y él dice, no estoy embriagada, oro de corazón. Dice, vete porque el Señor te ha escuchado. Dice que concibe y después traen a Samuel al templo, ¿sí? O también la historia de Manoa y su esposa. ¿Se acuerdan de Manoa y su esposa? ¿No? ¿No saben quién es? Bueno, también es que no es tan famosa la historia. Pero si les digo quién salió de esa historia que les estoy hablando, sí lo van a recordar. ¿Quién? Sansón, ¿cierto? Sansón, ahí también había esterilidad. Y Sansón salió, y mire que dice, lo que leímos ahorita acerca de Juan, dice de él que no tomará vino, ¿cierto? Hay unas características. ¿Y cuál era la característica de Sansón? También era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza y no iba a probar vino, ¿sí o no? Entonces mire que esta misma tensión las vimos en estas parejas. Y eran parejas que eran fieles al Señor, pero un vientre que estaba cerrado, pero también una promesa que había llegado a sus vidas y que humanamente eran muy imposibles, ¿sí? ¿Es fácil para una pareja que es infértil tener un hijo? Uno dice, no, imposible, ¿cierto? Eso solamente lo saben aquellos que han tratado de quedar en embarazo y no han podido y tratan por todos lados, ¿cierto? Lo difícil que uno llega a ver eso. Entonces, aquí estamos leyendo es que Zacarías está cumpliendo su turno del servicio sacerdotal. Nos dijo ahorita la palabra de Dios.
Y cuando nosotros escuchamos esto, hay algo que según los historiadores, no nos lo narra la Biblia, pero según los historiadores como Josefo, dice que un sacerdote le podía tocar solo una vez o máximo 2 veces en toda su vida la tarea que está desempeñando Zacarías en ese momento. O sea, eso no era como que Zacarías cada 8 días iba y hacía eso. No, posiblemente era su única vez en la vida que iba a ir a presentar el incienso al lugar santo. ¿Sí? Entonces, en ese instante que iba a ser irrepetible para Zacarías, un ángel se le apareció junto al altar del incienso. Y aquí acontece, querida iglesia, algo maravilloso. Lo maravilloso de todo esto es que aunque gran parte del pueblo vivía en infidelidad o en una religiosidad externa, Dios siempre preservó un remanente fiel que esperaba la consolación y la redención de Israel, como lo era Elisabet y como lo era Zacarías, que nos dice la palabra de Dios que cumplían perfectamente la palabra de Dios. Entonces, Dios siempre guardó. Y las primeras palabras del cielo, después de 400 años de silencio, querida iglesia, no fue un reproche. Después de 400 años de silencio del cielo, las primeras palabras que llegaron del cielo son una respuesta. ¿Y qué le dice el ángel a Zacarías? Tu oración ha sido oída. Así que entonces, las primeras palabras después de todo este tiempo fue esto. En versículo 13 nos dice eso. Tus oraciones han sido escuchadas, Zacarías. O sea que esto nos está dando a nosotros más información. Eso significa que Zacarías ya llevaba orando por un hijo mucho tiempo. Pero, dado a su infertilidad con su esposa y al tiempo que había pasado ya de estar intentando y haber creído en el Señor, probablemente había dejado de esperar una respuesta. Y sin embargo, Dios había estado escuchando cada oración, guardándola, esperando el momento exacto de la historia redentora para poderla responder. Y esto es hermoso ver cómo los tiempos del Señor son perfectos. Y de aquí aprendemos que el silencio entonces de esos 400 años, el silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Porque Dios puede guardar silencio, pero no quiere decir que Él está ausente o que Él no está gobernando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando usted sienta que Dios no te habla o no te responde, no quiere decir que Dios no está a tu lado. Él está a tu lado. Porque durante esos 400 años ninguna nueva profecía fue escrita. Pero eso no significa que Dios estuviera inactivo. Dios estaba gobernando. Su soberanía seguía entonces gobernando los reinos. Su soberanía seguía preservando un remanente como lo estamos viendo en la vida de Zacarías y Elisabet y preparándolo para que en el vientre estéril de una anciana llamada Elisabet, el nacimiento del precursor de su propio hijo llegara en el momento indicado. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Familia, cuando estudiamos nosotros a fondo la vida de Juan el Bautista, nos podemos identificar nosotros con Zacarías, cuando recibió respuesta de su petición, cuando se encontró con aquel ángel. ¿Y cuál fue la primera característica? ¿Qué vimos nosotros en la respuesta? Kevin, ¿qué vimos nosotros en la respuesta ahí de Zacarías cuando el ángel se le presenta y le dice tus oraciones han sido escuchadas? Dudar, ¿cierto? Él dudó. Y aquí yo quiero preguntarles algo y quiero que lo hagamos con honestidad.
Hay oraciones en tu vida, en tu corazón, que llevas tanto tiempo elevándola que ya casi dejaste de esperar respuesta. Puede ser el caso de muchos. Zacarías era un sacerdote fiel al Señor, nos dice la palabra de Dios. Un hombre que según el versículo 6 era justo delante de Dios. También llegó a un punto que cuando el ángel le anunció la respuesta, no pudo creerlo. Y por su incredulidad, Zacarías, si lo recordamos bien, le pasó algo por no haber creído. Quedó mudo. Zacarías salió después de ofrecer el incienso y le preguntaron, ¿cómo le fue? No podía hablar. Lucas 1:20 nos narra a nosotros que por la incredulidad quedó mudo hasta que naciera el niño. Mire lo que dice ahí. Dice, y ahora, porque él Zacarías le preguntó, ¿y cómo conoceré que esto es verdad? Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, esto nos enseña que ni siquiera los más fieles, acuérdense que estamos hablando de fe, ni siquiera los más fieles como Zacarías, como Elías, están exentos de dudar cuando la espera es larga. ¿Usted no siente que su fe falla cuando lleva largo tiempo de esperar? ¿Sí? Como que entre más usted se demore, como que eso va menguando. ¿Sí? Entonces, pero el texto nos enseña algo pastoralmente precioso. Y es que a pesar de que Zacarías dudó de la promesa que el mismo ángel Gabriel le estaba dando a él, de que él iba a concebir un hijo que iba a ser el precursor de Dios mismo, Jesús, Dios no retiró la respuesta por la duda de Zacarías, no retiró la promesa por la respuesta de Zacarías, la cumplió de todas formas. Lo que nos dice algo a nosotros esto, es que tu fe débil no cancela la fidelidad de Dios cuando Él habla. Amén. Pero el ángel no solo anuncia que Dios ha dado respuesta a una oración, anuncia que ese niño ya tiene desde antes de nacer un propósito eterno. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto de la noche. Y es, la elección de Dios precede la existencia. Ese es el punto que vamos a ver aquí. Y nos dice a nosotros la palabra de Dios en el versículo 15. ¿Qué dice ahí? Versículo 15. Cuando Zacarías recibe la promesa, Zacarías le está diciendo, ese niño, o sea, no solamente usted va a tener un niño que va a alegrar sus corazones. Ese niño será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, la elección de Dios precede la existencia. Todavía no ha concebido Elizabeth y Dios ya le está diciendo a Zacarías, ¿quién va a ser ese niño? Será grande delante de Dios, le dice. Así que profundicemos en esto. Notemos la progresión del ángel. Antes de que Juan diera su primer respiro en este mundo, iba a estar ya lleno del Espíritu Santo, nos está diciendo ahí. Familia, esto que nos está diciendo aquí a nosotros el texto,
Esto no es algo que romántico, esto no es algo poético. Esto es una declaración teológica profunda sobre la naturaleza del llamado que Dios hace a nuestras vidas. Y esto no es distinto lo que estamos viendo que está pasando en la vida de Juan el Bautista. No es distinto a lo que usted y yo leemos, por ejemplo, en Jeremías 1:5. El llamado, estamos hablando del llamado, ¿cierto? La elección que Dios hace que precede la existencia. En Jeremías 1:5 nosotros vemos, ¿cierto? Lo que le dice el Señor. Dice, vea, Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, ¿qué dice el Señor? Te conocí. Y antes que nacieras, yo te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Imagínense lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. ¿Sí? Recordemos el llamado a Jeremías. ¿Se acuerda que Jeremías que dice, oh Señor, soy muy joven? ¿Cierto? Le dice, pero es que Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te tenía como profeta de las naciones. Entonces mira el llamado del Señor. Así que si usted y yo vamos entendiendo, podemos ver, por ejemplo, el llamado de otras personas también. Si vamos nosotros entendiendo, el llamado de Juan no comenzó con una decisión de él. No fue que Juan dijo, voy para el desierto. Y no fue que un día él dijo, pues, empecemos a llamar al arrepentimiento a ver quién aparece para echarle agua. Tampoco, ¿cierto? El llamado de Juan nos está narrando a nosotros que lo recibió su padre estando en el templo cuando ni siquiera había sido concebido. Y lo vemos también en la vida de Jeremías cuando Dios le dice, Jeremías, antes de que tú nacieras, yo ya te había visto, yo te conocí, yo ya te había declarado profeta de las naciones. Oh, ¿y quién fue Jeremías? ¿Sí? ¿Quién fue Jeremías? Severo profeta, ¿sí o no? Entonces, el llamado de Juan no comienza con una decisión suya, como tampoco la de Jeremías, y debemos ver nosotros, podemos ver más ejemplos de la palabra de Dios, pero por tiempo no lo podemos. Comenzó entonces, ¿cómo comienza ese llamado? Comienza con un decreto de Dios, que es anterior a cualquier mérito, esfuerzo o elección personal del niño, que aún ni siquiera había existido. No es que Dios haya visto algo especial en Jeremías y le dijo, Jeremías, ve, vos con el perfil me servís de profeta. Sí. Y no es que Dios haya visto algo especial en Juan el Bautista y le dijo, hombre, vos tenés buena voz como para que me anuncies el que ha de venir. No. Cuando Dios da la promesa, ya tenía el plan. Y esta realidad se confirma de una manera casi visual versículos después. ¿Qué dijimos nosotros aquí en este versículo? Versículo 15, que no se nos pierda. Dice, porque serás grande delante de Dios. ¿Sí? Y al final dice, y serás lleno del Espíritu Santo, dice, aún antes, desde el vientre de su madre. Esto nos va a confirmar que verdaderamente el llamado el llamado de Juan no tenía pierde. Porque hay otro dato ahí en ese versículo, dice, su hijo va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y esto nosotros lo vamos a ver visualmente en unos versículos después, cuando María, ya embarazada, ¿cierto?, del Señor Jesús, o sea, del Mesías, va y visita a su prima Elizabeth. ¿Y qué leemos nosotros en el 1:41? Versículo 1:41 de Lucas. Dice la siguiente la palabra de Dios. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice que ¿qué? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? Un bebé
no nacido. ¿Qué vemos nosotros en esto que nos está narrando el versículo 41? Un bebé no nacido reconociendo de alguna manera que escapa a veces a nuestra comprensión lógica y total la presencia del Mesías también no nacido. O sea, desde ahí, ¿cierto? Ya está cumpliendo su papel. Familia, Juan cumplía su misión de señalar a Cristo incluso antes de tener uso de razón e incluso antes de nacer. ¿No les parece muy hermoso esto? Y este llamado tan especial, Vivi, es coherente con lo que después Jesús mismo declara sobre el mismo Juan. Imagínense el elogio en el versículo 7:28, Lucas 7:28. Mire lo que Jesús va a decir, un elogio, un piropo que Jesús mismo le va a dar a Juan. Y os digo que entre los nacidos de mujer, ¿quiénes son los nacidos de mujer? Todos los hombres. Imagina el piropo que el Señor le está tirando a él. Dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Un elogio viniendo de los labios propios del Hijo de Dios. Un elogio de esta magnitud solo se puede explicar por el propósito eterno que el Padre había apartado para este hombre desde antes de los tiempos. ¿Correcto con esto? ¿Qué estamos nosotros entonces aprendiendo esto aquí? Al ver este llamado que el Señor hace sobre la vida de Juan el Bautista, podemos identificar que aquí hay una doctrina que sostiene toda la vida cristiana. Nuestro valor y nuestro llamado no nacen de lo que usted y yo logramos, como decía yo ahora. No es que Dios vio en usted un talento y dijo, este está perfecto para esto, ¿sí? Sino del propósito que Dios determinó antes de que usted y yo existiéramos. Kevin, ¿sí o no? Entonces, al ver este llamado, podemos identificar, ¿cierto? Al ver este llamado, que aquí hay una doctrina que sostiene toda la vida cristiana. Que nuestro valor y nuestro llamado no nace de lo que logramos, sino del propósito que Dios determinó antes de que existiéramos. Usted no le agrada a Dios por lo que usted hace. Efesios 2:10 lo confirma para cada creyente. ¿Y qué nos dice a nosotros Efesios 2:10? Ahí nos está diciendo que es que usted y yo no le agradamos a Dios por lo que hacemos. Efesios 2:10 nos dice a nosotros, creación de Dios, dice, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como Juan, entonces, tu identidad más profunda no es algo que tú construiste, es algo que Dios ya decidió. Y yo sé que esto trae a veces como, ay pastor, y entonces, y el libre albedrío, entonces, ¿cómo es la cosa? Pero la familia, yo sé que se nos es fácil que usted y yo leamos estos versículos de la palabra de Dios. Se nos es fácil ver la historia de Juan y decir que él nació con un propósito. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el propósito de vida por el cual vino Juan el Bautista a este mundo? ¿Qué me dicen ustedes? Anunciar el camino de aquel que ha de venir. ¿Sí o no? Y es fácil decir que él hizo lo que Dios en su soberanía había planeado. Porque vimos que Juan verdaderamente vino a preparar camino de aquel que había de venir. Usted y yo somos conscientes de que él no hizo ni más ni menos. Juan supo cuándo era el momento de hablar y de anunciar, y también Juan
supo cuál era el momento de menguar, según Juan 2. Ahorita lo vamos a tocar por un momento. Entonces, Juan solamente estuvo aferrado al plan que Dios tenía para él. Juan caminó con Dios y cumplió el propósito por el cual él fue creado. Ahora, miremos algo interesante, querida iglesia. Es fácil lo que acabo de decir, identificarlo en Juan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es fácil identificarlo en Jeremías, ¿sí o no? Ahora, porque es difícil a veces aplicarlo a nosotros. ¿Sí? Porque es difícil nosotros aplicarlo a nosotros. Se nos es difícil ver y creer que fuimos nacidos con un propósito, que Dios ya tiene un plan para nosotros. Y por falta de entender esto es que muchas veces queremos planear sin Dios, sin tener en cuenta el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Usted me dirá, pero pastor, yo ni quiero sé cuál es el propósito de mi vida. Sí. Yo quiero decirle a usted algo. Si usted está aquí sentado, salga aquí entendiendo algo. Es que el Señor es claro en lo que dice su palabra. Usted fue creado en Cristo Jesús, según Efesios 2. Usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso nos dice la palabra. En otras palabras, yo quiero decirle, usted fue creado para glorificar a Dios en todo lo que haga y en todo momento. La pregunta es, ¿por qué se nos dificulta a nosotros entender esto? Ah, sí, Juan nació con un propósito, Jeremías nació con un propósito, Moisés nació con un propósito, Isaías nació con un propósito. ¿Y usted qué? ¿Cayó de la cama o qué? Todos tenemos un propósito y la creación de Dios hemos nacido para glorificarlo a Él, glorificarlo a Él. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero un llamado eterno que hay sobre nuestras vidas no es un llamado para brillar, y ahí es donde muchos pecamos. Creemos que el Señor nos ha llamado ¿para qué? Para brillar con luz propia. Pero no, el Señor sí nos llamó para brillar, pero reflejando su luz. Juan fue apartado con un propósito muy específico. No era para brillar él. Él fue llamado para preparar el camino para otro. Y ahí es donde ya no nos gusta a nosotros. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y si por las dudas, otra vez yo. ¿Correcto? Entonces tenemos que entender el tercer punto de la noche. Llamados a preparar camino, no a hacer el camino. ¿Cómo van las diapositivas? Bien, ya se sincronizaron las diapositivas, ¿cierto? Ahora, en Lucas 1:76, en Lucas 1:76, lo leo en la nueva, bueno, leámoslo aquí, bueno, en este. Y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y tú, ¿qué dije yo? Perdón. No tengo gafas. Y tú, niño, será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Bueno, ¿en qué momento fue dicho eso? Yo ahorita cuando lo leímos todo, dijimos que era parte de un canto profético del Padre, ¿cierto? Zacarías. Entonces, profundicemos en esta parte que estamos leyendo. El ángel le había dicho a Zacarías que su hijo, ya lo dijimos en el versículo 17, ¿qué decía en el versículo 17? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Entonces, el ángel ya había dicho que a Zacarías que su hijo iría
¿cierto? Con el poder de Elías. Y esto que le dice aquí el ángel a Zacarías es el cumplimiento directo de la última profecía del Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Malaquías 4, 6 se acaba, pero la última profecía del Antiguo Testamento está en el versículo 5. Malaquías 4, 5. Esa fue la última profecía del Antiguo Testamento. Y dice, y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, Lucas 1:17 está dando cumplimiento a lo que 400 años atrás se había dicho. ¿Sí? Delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ahí se cumple lo que está diciendo. Y ahora, en su propio cántico profético que está en el versículo 67 en adelante, que lo leímos en el 67 donde decía, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿cierto? Entonces, en su propio canto profético, este canto profético de Zacarías es conocido como el Benedictus, ¿cierto? Benedictus es conocido. Está en Lucas 67 al 79 y recibe el nombre de Benedictus es porque recibe este nombre por su primera palabra en latín que arranca con Benedictus, que es el significado de bendito. Entonces, Zacarías, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, confirma sobre su propio hijo recién nacido, porque ahí fue donde él puede empezar a hablar nuevamente, ¿cierto? ¿Cuál será la misión de él? Y la misión que Zacarías, lleno del Espíritu, va a decir sobre su propio hijo es su misión. Y la misión dice, es que no será el Mesías. Él no dice, y él será el Mesías, sino que dice que irá delante de él preparando el camino, nos dice a nosotros la palabra de Dios en ese versículo que leímos ahorita. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino. Su padre está hablando eso de su hijo que acaba de nacer, ¿correcto? Ahí. Entonces, esto se entiende mejor a la luz de lo que luego Jesús mismo enseña. Él dijo en Mateo 11:13, él dijo que la ley y los profetas, ¿cierto? Él dijo que la ley y los profetas gobernaron hasta Juan. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, a Juan lo está metiendo ahí como profeta. O sea, que nos está hablando de esto que acaba de decir Zacarías. Confirma lo que Zacarías dijo en el momento que fue lleno por el Espíritu Santo, que él habló en profecía con respecto a su hijo. Entonces, él dijo esto, y que en cierto sentido, que en sí es misterioso, Juan también era el Elías prometido. O sea, Jesús confirma estas dos profecías recibidas por el ángel y recibidas también a través de Zacarías. Y eso está en Mateo 11:14. En Mateo 11:14 dice el mismo Señor Jesús, dice, ahí está, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. O sea, Jesús mismo está corroborando lo que Malaquías 4:5 nos está diciendo. O sea, mejor dicho, este es el hombre, no tiene pierde, ¿sí o no? Esto es lo que las escrituras, este es aquel del que las escrituras estaban hablando, ¿sí? Querida iglesia, esto nos lleva a entender que Juan entonces pertenece al último eslabón del antiguo pacto. La voz final que anuncia que el rey está por llegar. Esa es la tarea de Juan. Pero al mismo tiempo, Juan el Bautista es el primer proclamador de la nueva era que estaba por comenzar en Cristo Jesús, que nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento. Pues anuncia directamente ¿a quién? A Cristo, y llama al pueblo al arrepentimiento.
Así que toda la vida de Juan, su nacimiento, su anunciación, la llenura del Espíritu Santo aún en el vientre, su vida apartada en el desierto, porque también nos dice que se aparta y se va al desierto, apunta hacia una sola meta. Él lo entendió. No engrandecerse a sí mismo, sino preparar un pueblo dispuesto para recibir al Señor Jesús, al el Mesías prometido, del cual estaban hablando las Escrituras a través de todos los profetas y a través de la ley. Iglesia, el llamado más alto que un ser humano puede recibir no es brillar, sino señalar a Cristo. Juan, el mayor de los nacidos de mujer, lo vimos ahorita en Mateo 11, entendió su propósito con una humildad que después declararía sin rodeos, y eso está en Juan 3:30. En Juan 3:30 recordemos que el contexto de Juan 3:30 es que los discípulos de Juan vienen a decirle a Juan: Jesús, aquel que tú bautizaste, ahora tiene más gente que nosotros y está bautizando a tal lado, al otro lado del Jordán. ¿Y qué contesta Juan? Dice que se llenó de gozo, y dice que él contesta Juan 3:30, dice: tranquilo, discípulos, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué tremendo entender el propósito del Señor. La grandeza entonces en el reino de Dios no se mide por cuánta atención recibamos, sino por cuánto usted y yo apuntamos a ese rey, a ese rey. Esto entonces nos confronta a nosotros. Esto nos toca a todos, no solamente a los que predicamos desde el púlpito. No es responsabilidad solamente del pastor apuntar a Cristo, de todos nosotros. Cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todos lados, ¿cierto? Tenemos un llamado, y nuestro llamado es preparar camino para Cristo, no a construir un propio nombre. Pregúntese usted hoy, cuando la gente ve tu vida, cuando la gente ve cómo te comportas, ¿ve una vida que apunta hacia Jesús? ¿O una vida que trabaja consciente e incansablemente para que te admiren a ti? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. El precursor, querida iglesia, el precursor, y entendamos el precursor como aquel que va delante de una persona anunciando su llegada y preparando el camino. El precursor más grande de la historia, Juan el Bautista, no dejó un imperio. Juan el Bautista no dejó una fortuna. Juan el Bautista ni siquiera dejó un templo. Pero ¿qué sí nos dejó? Juan el Bautista dejó una vida entera apuntando a donde tenía que apuntar, en una sola dirección. ¿A quién? A Cristo. Y esa es la clase de vidas que Dios honra, y es el llamado para cada uno de nosotros. Nosotros no nos debemos apuntar a nosotros mismos. Debemos de apuntar ¿a quién? A Cristo Jesús. Hoy entonces, para cerrar, hoy conocimos el hombre antes de conocer su crisis. Nos queda claro quién fue Juan el Bautista. Mire la talla de Juan el Bautista. Lo podemos resumir en lo siguiente: no hay ninguno nacido de mujer más grande que Juan. ¿Listo? Entonces, hoy conocimos al hombre antes de conocer su crisis, de las que vamos a hablar en la cuarta. Porque luego vamos a hablar del ministerio, de lo que va a hablar, ¿cierto? Es necesario, porque antes de hay que conocerlo a él, y es necesario hacerlo así, porque en las próximas semanas vamos a ver a este mismo Juan, el que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, el que Jesús llamó como el mayor nacido de mujer, languideciendo en una prisión, enviando a sus discípulos
con una pregunta que suena a duda. Y está en Mateo 11:3, que fue lo que vimos ahora y es el nombre de nuestra serie. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Quiero que hoy te quedes con esto, querida iglesia. El mismo Dios que rompió 400 años de silencio para anunciar el nacimiento de Juan, es el mismo Dios que sostuvo a Juan cuando meses después en la cárcel su fe empezó a tambalear. El llamado de Dios sobre tu vida no depende de que tu fe nunca vacile. Depende de que aquel que te llamó es fiel, incluso en las noches donde tu propia certeza también empieza a tambalear. Coloquémonos en pie, querida iglesia.